se acelera la inflación en este mes de diciembre. Recordamos que este IPC adelantado solamente nos da esa cifra a nivel nacional. Habrá que esperar hasta mediados de enero para conocer también las cifras concretas aquí en Aragón. Pero ese IPC adelantado de diciembre se queda en el 2,8% y esto quiere decir que sube 4 décimas con respecto al IPC definitivo del mes de noviembre. ¿Y a qué se debe este repunte, esta aceleración en el índice de precios al consumo? Pues principalmente al encarecimiento de los carburantes y también, aunque en menor medida, a la subida en ocio y cultura, que especialmente se incrementa y se acentúa en este mes de diciembre. Y es muy pronto para que esto se traslade a los mercados, pero queremos ir hasta el mercado central en uno de los días donde más compras navideñas se hacen para Nochevieja, para saber cómo está la situación ahí, María. Se notan esas compras, el coste de la vida sube por tercer mes consecutivo, según, como decía Nerea, por ese IPC adelantado que veíamos esta misma mañana. 2024 cierra con un incremento de un 2,8%, 4 décimas más que el mes pasado, y se nota en los productos más básicos como el pan, los lácteos, las frutas o las verduras, aunque como bien decías todavía es demasiado pronto. Se encarece la cesta de la compra por ese incremento, esa inflación del IPC, y también porque a partir del mes de enero se termina la rebaja fiscal de los alimentos básicos, como son productos de primera necesidad como el pan, la leche o los huevos, volverán a ese 4% que hasta ahora estaban en un 2% de IVA. El aceite de oliva se consolida como alimento de primera necesidad y se queda en el 4% de IVA. Otros alimentos como la pasta o los aceites de semillas pasarán del 7,5% al 10% de IVA. Dos motivos por los que suben los alimentos, los más básicos, pero además son fechas muy señaladas donde los alimentos se encarecen, si cabe, un poco más. Por eso hemos venido al mercado central a ver cómo se toman estas subidas los consumidores. Desde noviembre que yo empecé a comprar, te ha pegado un subidón bastante curioso. Está subiendo cada día más, te aproximas a final ya y todavía más caros. Pues la veo un poco más cara que el año pasado. Yo creo que habrán subido pues alrededor, hay productos que un 30, un 20%. Entonces pues hemos venido pues un poco a dar una vuelta a ver cómo estaba. Pues coinciden dos cosas, este ligero repunte del IPC y que a partir del 1 de enero el IVA de los productos básicos, como nos ha dicho María, pasa del 2 al 4. Así que queremos hablar a esta hora con un economista, con Martí Pachamé. Él es profesor de EA Business School. Muy buenos días, Martí. Buenos días y feliz año. Bueno, ¿cómo van a afectar estos números, estos grandes números, a nuestros pequeños bolsillos? Bueno, en principio van a afectar, pues eso, encareciéndonos un poco más la cesta de la compra, ¿no? La previsión es que, pues bueno, pues tengamos todavía algo de presión inflacionista durante los primeros meses del año, seguramente por el impacto de las medidas, pues bueno, pues pues la eliminación de las medidas antiinflacionistas que estaban ahora mismo activas, sobre todo en precios del IVA en los productos básicos y en la energía, en la luz, básicamente, y eso pues seguramente en los primeros momentos va a tener un impacto negativo. El Banco de España prevé que durante el año 2025 la inflación pues se reconduzca un poco. La previsión es que tengamos un 2,1 a finalizar el 2025, un poco por encima de lo que prevé el Fondo Monetario Internacional, el 2%, por lo tanto las previsiones son que durante el año se consiga pues moderar un poquito más lo que ahora mismo tenemos en el 2,8, ¿no? La inflación de este mes seguramente, como habéis apuntado, es debida a factores del precio de la energía. Básicamente nosotros lo vemos desde un punto de vista estacional, ¿no? Debido al efecto enero, el efecto año, porque en diciembre del año pasado, en 2023, los precios de la energía bajaron y entonces, pues bueno, pues respecto a diciembre del año pasado, pues se ha producido un incremento y eso es lo que ha acabado, en cierta forma, oscureciendo un poco el dato de inflación de este diciembre y terminando el año en un 2,8, que bueno, es un dato que mejora las previsiones del Banco de España. El Banco de España preveía para este año un 3,3, un 3,5% y por lo tanto pues estamos mejor de lo que se preveía hace un año, ¿no? Pero de todas formas continúa siendo un dato todavía alto.
Nos adelantaba la subida del precio de esa energía, pero la electricidad también pasa a un IVA del 21%. Esta cuesta de enero, sobre todo para los hogares con rentas más desfavorecidas, va a ser una gran cuesta de enero, de este 2 al 4% de productos básicos, pero esa subida del 21% del IVA de la electricidad. Efectivamente, el IPC es una media y al final incorpora muchísimos elementos, ¿no? El problema está en la composición de la cesta de la compra de las rentas más normales, más bajas, ¿no? Que tiene un impacto mucho más importante, pues la energía y los alimentos, ¿no? Que son los que probablemente tengan un efecto. Insisto, que debido a la eliminación de la subvención que había ahora mismo en el IVA, pues seguramente son los que van a tener un mayor efecto. Teniendo en cuenta además que tenemos un índice de pobreza energética muy elevado en España, pues seguramente eso también va a tener repercusiones importantes, ¿no? En muchísimos hogares, efectivamente. Martí, le quería preguntar por las pensiones. Van a subir también un 2,8% en el 2025, debido sobre todo a esa media del IPC que se hizo hasta noviembre. Van a ser unos 500, 600 euros al año por cada persona pensionista. Pero con estas subidas que estamos hablando, ¿va a compensar esta subida del 2,8% para los pensionistas? Probablemente no. Si pensamos en que la pensión media en España es de 1.260 euros, que cogemos la subida que va a haber ahora mismo por el efecto del incremento del 2,8, que son unos 500, 600 euros, eso en 14 pagas son 35 euros, 35, 40 euros al mes de incremento, ¿no? En función de la composición de cada hogar, de lo que es la cesta de la compra de cada hogar, pues seguramente estos 40 euros, pongamos en el tope máximo, que puede subir durante el próximo año al mes, pues seguramente en algunos casos puede ser insuficiente, ¿no? Porque la composición de una mayor importancia, mayor peso de consumos que van a tener un impacto todavía más importante, pues eso va a ser negativo. Hemos de tener en cuenta que hay un factor que en cierta forma es importante, ¿no? El precio del aceite parece que se va a moderar y el aceite es uno de los elementos que condiciona bastante todo el precio del resto de productos de primera necesidad. Y por lo tanto, por ahí puede haber cierto alivio. De todas formas, los decrementos no van a ser espectaculares y seguramente los veremos en la línea que ya estamos viéndolos ahora y que comentaban hace unos escasos momentos. Pues Martí, muchísimas gracias como siempre por atendernos y en enero volveremos a hablar a ver cómo va nuestra economía. Estupendo. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues encarna ligero repunte, esas 4 décimas respecto a noviembre del IPC. Sí, repunte que se notará en la cesta de la compra, pero es verdad que venimos de unos datos de inflación muy malos de los años 22-23. Entonces, es la botella medio vacía, medio llena. Lo decía el profesor. Todo lo que sea subir de esa frontera del 2%, del 2,5%, pues lo notamos, evidentemente que se nota mucho. Pero, claro, yo veo aquí una parte buena y que es que nos alejamos de esas cifras imposibles, que realmente hacía prácticamente un infierno la compra. La parte mala también es que esas subidas se han quedado, vinieron para quedarse, porque claro, lo que ha subido no ha retrocedido, y la parte más alentadora, que bajamos de ese 3%, de esa frontera del 3%, y con previsión de acercarnos, ojalá, a ese 2,5-2%, pero seguiremos asustándonos a la hora de hacer la compra. Sí, los números siempre hay que verlos desde diferentes ángulos porque nos indican o nos dan información diferente en función de las lecturas. La que hago yo es que a principios de año teníamos un 3,4%, ahora se queda en el 2,8%, la subyacente es 2,6%, por lo tanto son unos datos que están bordeando ese límite que comentaba Encarna del 2,5%, que es donde las economías o los que analizan los precios de la cesta de la compra consideran que es un dato
aceptable cuando menos. Luego hay que recordar que este dato no tiene sentido si no se explica también cuál ha sido el incremento de los salarios durante el año. Ha sido un 3,7%. Por lo tanto, la inflación por primera vez en mucho tiempo está por debajo del dato del incremento del salario. Luego todo esto hay que bajarlo al terreno y cada familia tiene su historia y cada familia interpreta en función de cómo llega o no a final de mes si estos datos que son macroeconómicos tienen un reflejo directo en la economía diaria. Vemos como hay muchísimas encuestas que indican que hay unos datos macroeconómicos que son objetivos, incontestables. España es la mejor economía del mundo, lo ha dicho The Economist, pero luego la percepción que tiene el ciudadano varía en función de muchas cuestiones, como el peso que tiene el alquiler o la hipoteca en el salario, el incremento de los precios, los problemas para encontrar vivienda. Es decir, este para mí es el gran punto de frustración que tiene que tener hoy en día el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué, yendo las cosas tan bien en lo macro, en lo micro, eso no se refleja en una satisfacción general de los ciudadanos españoles en un año en el que, como españoles, podemos estar orgullosos porque nuestra economía está siendo puesta como modelo para otras que tradicionalmente han tenido mucho más músculo, solvencia y estabilidad? Bueno, lo cierto es que cada vez lo tienen más complicado los analistas económicos, ¿no? Predecir cómo van a evolucionar las subidas o bajadas de estas cuestiones, porque, por ejemplo, desde el 2020, cuando con el tema del COVID, altera totalmente todos los números de una manera que no sabemos si son de naturaleza o son totalmente artificiales, ¿no? O las continuas guerras que está habiendo, que están llevando a estas desviaciones de los grandes consumos de los carburantes, el gas y demás, que está desvirtuando una realidad, y posiblemente sea lo que lleva a eso, que la macroeconomía podrá estar funcionando muy bien, pero cuando bajamos a tierra, como decía Juan, a nivel de familia, pues no estamos tan contentos posiblemente, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de análisis que nos deberían sacar, en los que nos acerquen más a la realidad de la calle. Sí, que también lo decía The Economist, ese artículo tenía una parte muy buena para España, pero tenía una letra pequeña. También decía que efectivamente alertaba del índice de pobreza infantil, de las reformas pendientes, de una serie de deficiencias estructurales de la economía. Y en homenaje a Carter, al expresidente americano estadounidense fallecido, los precios, la inflación, fueron uno de los factores que le costaron esa presidencia que tuvo, que fue, se está diciendo, mucho mejor expresidente que presidente. Sí, bueno, y en la cultura económica de la Unión Europea, sobre todo empujado por el peso del trauma de Alemania, la inflación es algo que está en el imaginario colectivo de los alemanes, por lo que supuso en la República de Weimar para el crecimiento del movimiento nazi, ¿no? La inflación es un poco es la clave de bóveda de la economía, y por tanto pasó el año pasado y hace 2 años que España estaba cumpliendo los deberes, pero el Banco Central Europeo exigía un precio del dinero más elevado para contener la inflación, que en el resto de Europa estaba desbocada, pero aquí afortunadamente se estaba controlando.